Basura como tú no pertenece a lugares civilizados. Esas palabras terminarían la carrera de la jefa Sarah Thompson de la manera más devastadora imaginable. El juez Marcus Washington se acercó a las escalinatas del juzgado en su ropa de civil, con un maletín de cuero que contenía órdenes judiciales en su mano. El sol de la mañana proyectaba largas sombras mientras caminaba con silenciosa dignidad hacia su propio edificio. Pero la jefa Sarah Thompson solo vio lo que su prejuicio le permitía ver. Otro matón que piensa que puede entrar como sin nada en una propiedad del gobierno, gruñó Thompson, bloqueando su camino con su imponente figura. Con unos 73,782 kilogramos, era una presencia dominante que había aprendido a usar la intimidación como su principal herramienta. Sus 15 años en la fuerza le habían enseñado que la autoridad era a menudo más efectiva que el trabajo policial real. Esto no es una oficina de asistencia social, muchacho. ¿Estás perdido o solo buscas causar problemas? Sus ojos se fijaron en el maletín profesional de Marcus con desprecio en lugar de curiosidad. Vio lo que quería ver. Otro hombre negro que no pertenecía a su dominio. Marcus dejó de caminar. Su expresión era tranquila pero alerta. Había lidiado con personas difíciles a lo largo de sus 25 años en la Judicatura Federal. Pero esto era diferente. Esto era odio personal disfrazado de aplicación de la ley, y reconoció el peligro de inmediato. Disculpe, jefa, respondió cortésmente, leyendo su placa de identificación mientras ajustaba el agarre de su maletín. Estoy aquí por asuntos oficiales. Si desea ver mi identificación... ¿Asuntos oficiales? La risa de Thompson fue áspera y burlona. Hermano, el único asunto que tienes aquí es del tipo que te lleva a las esposas. Este es un juzgado federal, no un centro comunitario donde ustedes pueden andar causando problemas. Su voz llevaba la autoridad de alguien que nunca había sido desafiada, nunca había rendido cuentas, nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones. Otros oficiales, Rodríguez y Davis, emergieron de posiciones cercanas, atraídos por la confrontación como tiburones que huelen sangre en el agua. «Cree que pertenece aquí, jefa», gritó la oficial Rodríguez, sacando ya su teléfono para grabar lo que asumía sería otra humillación de rutina. Esta gente nunca aprende, ¿verdad? Los ojos de Thompson brillaron con el tipo de odio que se había estado gestando durante años, esperando a la víctima perfecta. «Asuntos oficiales», repitió burlonamente. «Déjame adivinar. ¿Eres abogado, juez, tal vez senador?» Su voz goteaba sarcasmo. Eso es lo que todos afirman cuando los atrapan donde no deben. Marcus sintió el peso familiar del racismo sistémico sobre él, pero mantuvo la compostura. «Jefa, simplemente necesito entrar al juzgado. Si examinara mis credenciales, las únicas credenciales que necesitas son antecedentes penales», gruñó Thompson acercándose más. «Y estás a punto de conseguir uno». Lo que sucedió a continuación sería grabado por múltiples cámaras de seguridad, preservado para siempre como evidencia del momento en que la jefa Sarah Thompson cometió el mayor error de toda su carrera. Su palma abierta golpeó la cara de Marcus con tal fuerza que su cabeza se giró bruscamente. El costoso maletín salió volando de su mano, documentos legales y órdenes judiciales esparciéndose por las escalinatas de piedra como evidencia de su futura destrucción. El sonido del impacto resonó en las paredes del juzgado, un crujido agudo que pronto resonaría en sus pesadillas. Thompson lo agarró del cuello con ambas manos, sus dedos clavándose en su piel mientras lo estrellaba contra la pared del juzgado. La placa de bronce 6 metros por encima de ellos decía: «El honorable juez M. Washington presidiendo». Pero Thompson estaba demasiado cegada por su propio prejuicio para notar la ironía cósmica de sus acciones. «Basura como tú no pertenece a lugares civilizados», gruñó, su cara a centímetros de la de él. La saliva volaba de sus labios mientras hablaba, su odio crudo y sin disimulo. «Es hora de aprender a respetar la ley y el orden». Las esposas de metal mordieron las muñecas de Marcus mientras ella torcía sus brazos detrás de su espalda con una fuerza innecesaria. Los otros oficiales circulaban como buitres,
sus teléfonos grabando lo que pensaban que era trabajo policial de rutina. No tenían idea de que estaban documentando el asalto a un juez federal, creando evidencia que pronto destruiría todas sus carreras. Vaya, otro de esos engreídos que piensa que puede entrar en cualquier edificio que quiera. Se rió el oficial Davis, pateando los documentos legales esparcidos. Mira todos estos papeles falsos. Estos criminales se están volviendo más creativos con sus estafas. La mandíbula de Marcus palpitaba donde la mano de Thompson había conectado, pero su mente permanecía aguda y enfocada. Estaba a 5 metros de su propia sala de audiencias, siendo brutalizado por oficiales que pronto aprenderían exactamente quién controlaba su destino profesional. La ironía era sofocante, pero Thompson estaba a punto de descubrir que la justicia tiene su propia manera de corregir los desequilibrios. Si crees que nadie debería enfrentar el perfilamiento racial y la brutalidad policial de esta manera, escribe justicia a continuación. Luego comenta tu país y ciudad. Veamos dónde se posiciona la gente contra la discriminación en todo el mundo. Tu participación demuestra que la rendición de cuentas no conoce fronteras. Mientras Thompson lo arrastraba por las escalinatas del juzgado, Marcus tomó notas mentales de cada rostro, cada risa, cada persona que pronto aprendería el verdadero significado de la rendición de cuentas. El juego había comenzado, y Thompson no tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo. Dentro del juzgado, la jefa Thompson sintió la familiar oleada de poder que venía con un arresto exitoso. Todos los ojos estaban puestos en ella. Cada susurro era sobre su última demostración de autoridad. Los guardias de seguridad asentían con aprobación. El personal del tribunal se hacía a un lado con deferencia respetuosa. Este era su dominio, su reino, y acababa de recordarles a todos quién estaba realmente a cargo. Otro para procesar, sargento Williams, anunció Thompson al sargento de la recepción, con el pecho hinchado de orgullo. La adrenalina todavía corría por sus venas, haciéndola sentir invencible. Intento de violación de la seguridad del juzgado. Resistencia al arresto, asalto a un oficial de policía. El sargento Williams apenas levantó la vista de sus papeles. Después de 12 años procesando los arrestos de Thompson, esto era solo otro registro de rutina. La misma vieja historia, un día diferente. ¿Cuál es el trasfondo de este? El sujeto actuaba de manera sospechosa cerca de la entrada del juzgado. Comenzó Thompson, su voz con la autoridad practicada de alguien que nunca había sido cuestionada. Llevaba lo que parecían ser documentos legales falsificados. Afirmó tener asuntos legítimos en el edificio. Cuando intenté verificar su identidad, se volvió combativo y físicamente agresivo. Las mentiras fluían de su boca como agua, cada fabricación construyéndose sobre la anterior para crear una narrativa que encajaba perfectamente con sus prejuicios y las expectativas del sistema. Thompson había perfeccionado este arte durante 15 años de trabajo policial, aprendiendo exactamente qué detalles enfatizar y cuáles omitir. En el área de detención del juzgado, Marcus estaba sentado en silencio en un banco de metal, su ropa profesional arrugada por el asalto de Thompson. Las esposas estaban demasiado apretadas, cortando la circulación a sus dedos. Pero había experimentado peores incomodidades durante sus años como fiscal federal. Su mente corría a través de las implicaciones legales de lo que estaba sucediendo, catalogando cada violación de procedimiento y derecho constitucional. Pensó en los casos de la Corte Suprema que se aplicaban a su situación. Terry contra Ohio en cuanto a la sospecha razonable, Miranda contra Arizona en cuanto a sus derechos durante el arresto, Brady versus Maryland en cuanto a la preservación de pruebas. Como juez federal con 25 años de experiencia, había presidido miles de casos de mala conducta policial, había sentenciado a innumerables acusados, escuchado testimonios interminables y presenciado todo el espectro del comportamiento humano. Pero nunca había experimentado el sistema desde este lado. Nunca había sentido el peso deshumanizante de ser procesado como un criminal común. Nunca se había sentado en una celda preguntándose si la justicia prevalecería
o si la corrupción triunfaría una vez más. La ironía de su situación era casi abrumadora. Thompson había agredido a un juez federal a 6 metros de su propia sala de audiencias. Había destruido documentos legales que él había redactado y firmado personalmente. Había esposado al hombre que tenía la autoridad constitucional para sentenciarla a décadas en una prisión federal. Su teléfono, confiscado durante el arresto, contenía números directos a la División de Derechos Civiles del FBI, la Oficina del Fiscal General, todas las principales autoridades legales del Estado. Su maletín, ahora etiquetado como evidencia en el caso fabricado de Thompson, contenía documentos judiciales sensibles a los que solo un juez federal en funciones tendría acceso legítimo. Pero lo más importante, Thompson estaba a punto de cometer perjurio frente a la única persona que tenía tanto el poder como el conocimiento para destruir toda su carrera con una sola revelación. Thompson tiene otro pez gordo, anunció la oficial Rodríguez a la multitud de agentes de la ley que se congregaban. Este era particularmente delirante. Afirmaba ser una especie de juez o abogado. Tenía un maletín lleno de documentos falsos para respaldar su historia. La oficial Davis se rió mientras revisaba el video en su teléfono. Esta gente ve demasiada televisión. Creen que si actúan de manera profesional y usan palabras grandes, simplemente los dejaremos entrar en cualquier edificio que quieran. No funciona así en el mundo real. El racismo casual en su conversación era asombroso por su franqueza. Años de autoridad sin control los habían hecho sentir cómodos expresando sus prejuicios públicamente, seguros de que el sistema siempre los protegería independientemente de sus acciones. ¿Cuál es el resultado habitual para casos como este?, preguntó un joven oficial que era nuevo en el destacamento del juzgado. Caso cerrado, respondió Thompson con confianza. El juez verá a través de su actuación. Esta gente siempre recibe la sentencia máxima porque hacen perder el tiempo a todos con sus historias tristes y acusaciones falsas. El sistema no tolera este tipo de falta de respeto. Thompson no tenía idea de que el sistema al que se refería estaba encarnado por el hombre sentado con esposas a solo 6 metros de distancia. No tenía idea de que su víctima era en realidad la persona que controlaba cada aspecto de su vida profesional, desde las órdenes que solicitaba hasta el testimonio que daba y los casos que construía. Mientras continuaba el procesamiento, Marcus permaneció perfectamente tranquilo, pero cualquiera que mirara de cerca habría notado la ligera curva ascendente en las comisuras de su boca. Estaba tomando notas mentales de cada detalle, cada violación, cada palabra que pronto se usaría como evidencia en la acusación federal que destruiría la vida de Thompson. La jefa Thompson no tenía idea de que el depredador más peligroso del juzgado estaba sentado en silencio en su celda de detención, tomando notas cuidadosas mientras ella cavaba su propia tumba profesional más profundamente con cada mentira que decía. La cazadora estaba a punto de convertirse en la presa, y no tenía idea de que la trampa ya estaba puesta. En el ala administrativa del juzgado, la jefa Thompson comenzó a elaborar la narrativa que haría o desharía su caso. Este era un arte que había perfeccionado durante 15 años de trabajo policial, el delicado equilibrio entre la verdad y la ficción que transformaba la desordenada realidad en procedimientos legales limpios. La clave era la confianza, detalles específicos que no se podían verificar fácilmente y una historia que encajaba perfectamente con los prejuicios y las expectativas de jueces y fiscales. Thompson había aprendido que el sistema estaba diseñado para creer a los oficiales de policía, especialmente cuando esos oficiales testificaban contra acusados que se parecían a Marcus Washington. «Déjame guiarte a través del informe del incidente», dijo Thompson a la fiscal Jennifer Walsh, una mujer de mediana edad que había trabajado con ella en docenas de casos a lo largo de los años. El sujeto se acercó al juzgado aproximadamente a las 8:45 am, mostrando un comportamiento sospechoso consistente con un intento de violación de la seguridad. Walsh asintió con aprobación mientras tomaba notas. Los arrestos de Thompson tenían una tasa de condenas impresionante, y había aprendido a confiar en su juicio sobre estos asuntos. Sus casos siempre estaban bien documentados. Su testimonio siempre era creíble,
y sus arrestos generalmente resultaban en declaraciones de culpabilidad que mantenían su carga de trabajo manejable. ¿Qué comportamientos específicos observaste?, preguntó Walsh con su pluma lista para capturar los detalles que se convertirían en la base del caso de la fiscalía. El sujeto estaba vestido de manera inapropiada para asuntos judiciales legítimos, comenzó Thompson, su voz adoptando el tono profesional que usaba para los informes oficiales. Llevaba un maletín caro que parecía inconsistente con su aparente estatus socioeconómico, lo que sugiere un posible robo o fraude. Cada mentira estaba cuidadosamente calculada, diseñada para sembrar semillas de dudas sobre la credibilidad de Marcus, mientras reforzaba estereotipos que harían que el fiscal y el juez fueran más propensos a aceptar su versión de los hechos. Cuando me acerqué para investigar, el sujeto se puso cada vez más agitado y verbalmente abusivo. Afirmó tener asuntos legítimos en el juzgado, pero se negó a proporcionar una identificación adecuada cuando se le solicitó. Thompson sacó su libreta, pasando a una página donde había garabateado apresuradamente detalles fabricados durante el proceso de registro. El sujeto hizo varias declaraciones amenazantes, incluyendo afirmaciones de que me arrepentiría de haberlo detenido y que no sabía con quién estaba tratando. Tácticas de desvío clásicas que vemos en los reincidentes. La ironía de esa última declaración era tan profunda que era casi sofocante. Thompson tenía toda la razón en que no sabía con quién estaba tratando, pero no de la manera que ella pretendía. ¿El sujeto intentó huir cuando intentaste detenerlo?, preguntó Walsh, anticipando ya los elementos estándar que necesitarían ser probados en el tribunal. Absolutamente. Cuando intenté ponerlo bajo custodia protectora por la seguridad de todos, se volvió físicamente combativo. Me lanzó un puñetazo a la cara, intentó patearme y se resistió activamente a ser esposado. Me vi obligada a usar la fuerza mínima necesaria para someter su comportamiento agresivo. La fabricación de Thompson se volvía más elaborada con cada oración, transformando su brutal asalto en un heroico acto de autodefensa. Había contado historias similares tantas veces que las mentiras le salían con naturalidad, fluyendo de su boca con la confianza de alguien que nunca había sido desafiada. Mientras tanto, en la celda de detención, Marcus usaba su conocimiento legal para analizar cada aspecto de su situación. Como ex fiscal federal especializado en casos de derechos civiles, entendía exactamente lo que Thompson intentaba lograr con su falsa narrativa. También entendía algo que Thompson no. Cada mentira que ella dijera bajo juramento se convertiría en evidencia en la acusación federal que pronto destruiría su carrera. El perjurio era un delito grave, especialmente cuando lo cometía un oficial de la ley en la comisión de otros delitos. Sus llamadas telefónicas durante el registro habían sido monitoreadas y grabadas, como era el procedimiento estándar. Pero Thompson no tenía idea de que la primera llamada de Marcus había sido a la jueza principal, Patricia Carter, alertándola para que preservara todas las grabaciones de vigilancia de las cámaras del juzgado. Su segunda llamada había sido a la División de Derechos Civiles del FBI, solicitando formalmente una investigación sobre la conducta de Thompson. La maquinaria federal de la justicia ya estaba en movimiento, pero Thompson estaba demasiado concentrada en su victoria táctica inmediata como para reconocer el desastre estratégico que estaba creando para sí misma. ¿Qué hay de los documentos que llevaba?, preguntó Walsh. Hollando las fotos de la evidencia claramente falsificados, respondió Thompson sin dudarlo. Papeles legales, expedientes de casos, memorandos judiciales, materiales a los que ningún ciudadano común tendría acceso legítimo. Creemos que estaba planeando algún tipo de robo de identidad o esquema de fraude, posiblemente dirigido al personal del tribunal. Los documentos eran, por supuesto, completamente auténticos. Marcus había redactado personalmente la mayoría de ellos, los había firmado y los había presentado a través de los canales oficiales, pero el prejuicio de Thompson le impedía reconocer los signos obvios de autenticidad. Este parece ser un caso claro, concluyó Walsh, cerrando su carpeta con satisfacción. Allanamiento, asalto a un oficial de policía, resistencia al arresto e intento de fraude.
Las afirmaciones del acusado sobre ser un juez o abogado son obviamente intentos desesperados de evitar la rendición de cuentas. Thompson sonrió con sombría satisfacción. Otro caso, otra victoria, otro recordatorio de que el sistema funcionaba exactamente como se suponía que debía hacerlo. La gente conocía su lugar o lo aprendía por las malas. No tenía idea de que en unas pocas horas aprendería exactamente cuál era su lugar en la jerarquía de la justicia. La sala de audiencias temporal estaba llena de la habitual multitud matutina de abogados, acusados, personal del tribunal y observadores curiosos atraídos por los rumores de un caso inusual. El juez Robert Parker, sustituyendo al misteriosamente ausente juez Washington, llamó a la sesión al orden con la manera eficiente de alguien acostumbrado a manejar asuntos penales de rutina. El juez Parker era un hombre delgado y pálido de unos 60 años que se enorgullecía de dirigir una sala de audiencias eficiente. Le habían dicho que el juez Washington estaba lidiando con una situación de emergencia y no estaría disponible para la lista de casos de la mañana, pero no tenía idea de que la emergencia estaba sentada en ese momento con esposas en la mesa de los acusados. Caso número 2024, CE8847, anunció el secretario con monotonía practicada. El Estado contra John Doe, acusado. El uso de John Doe fue otro insulto calculado. A pesar de los intentos de Marcus de proporcionar una identificación adecuada, Thompson lo había registrado como un sujeto desconocido, deshumanizándolo aún más y reforzando la narrativa de que era exactamente el tipo de persona que pertenecía a la silla de los acusados. La jefa Sarah Thompson se acercó al estrado de los testigos con la confianza suprema de una mujer que había testificado cientos de veces sin ser nunca seriamente desafiada. Su uniforme estaba planchado con precisión militar, su placa pulida hasta un brillo deslumbrante, y su porte proyectaba el tipo de autoridad profesional que los jueces y jurados encontraban inmediatamente creíble. Había aprendido durante 15 años de trabajo policial que la percepción era a menudo más importante que la realidad en los procedimientos judiciales. Un oficial confiado con una narrativa convincente podía superar casi cualquier defensa, especialmente cuando el acusado encajaba en ciertos perfiles demográficos que predisponían a jueces y fiscales a creer lo peor. Jeffa Thompson, comenzó la fiscal Jennifer Walsh, su voz con el tono respetuoso que los agentes de la ley habían aprendido a esperar del sistema de justicia. Por favor, cuéntele al tribunal sobre los eventos que llevaron a este arresto. Thompson se aclaró la garganta y se acomodó en su testimonio con la facilidad practicada de una artista profesional. Cada gesto estaba calculado, cada pausa era deliberada. Cada detalle estaba diseñado para reforzar su credibilidad mientras socavaba la de Marcus. Su señoría, aproximadamente a las 8:45 de esta mañana, estaba llevando a cabo protocolos de seguridad de rutina en la entrada del juzgado cuando observé al acusado participando en un comportamiento sospechoso consistente con un intento de acceso no autorizado a una propiedad del gobierno. En la silla del acusado, Marcus permanecía perfectamente quieto, con las manos esposadas cruzadas en su regazo a pesar de las restricciones metálicas. El moretón en su mejilla por el asalto de Thompson era claramente visible, pero la narrativa de ella ya estaba trabajando para reinterpretar incluso esa evidencia para apoyar su versión fabricada de los eventos. El acusado parecía estar vigilando la entrada del juzgado. Continuó Thompson, calentándose con su historia. Llevaba lo que parecían ser documentos legales robados o falsificados, y su comportamiento sugería que se estaba preparando para intentar algún tipo de fraude o violación de seguridad. El juez Parker se inclinó hacia adelante con interés, atraído por la convincente narrativa de Thompson. ¿Qué le hizo sospechar específicamente? ¿Jeffa Thompson? Varios factores, su señoría. Primero, el acusado estaba vestido de manera inapropiada para asuntos judiciales legítimos, pero llevaba un maletín caro que parecía inconsistente con su aparente estatus socioeconómico. Segundo, estaba merodeando cerca de la entrada del juzgado de una manera consistente con el reconocimiento criminal.
Cada mentira estaba cuidadosamente elaborada para sembrar semillas de duda mientras reforzaba estereotipos que harían su historia más creíble. Thompson había aprendido que un testimonio policial exitoso no se trataba solo de hechos. Se trataba de crear una narrativa que se ajustara a las expectativas y prejuicios de la audiencia. Cuando me acerqué para investigar, continuó Thompson, su voz adoptando el tono de un profesional paciente, lidiando con un sujeto irrazonable. El acusado se volvió inmediatamente hostil y evasivo. Se negó a proporcionar una identificación adecuada y comenzó a hacer demandas cada vez más agresivas para entrar en el juzgado. La mandíbula de Marcus se apretó mientras escuchaba cada fabricación, cada distorsión de la realidad que transformaba su cortés solicitud de entrada en demandas agresivas. Pero permaneció en silencio, tomando notas mentales de cada mentira que pronto se convertiría en evidencia en la acusación federal de Thompson. El acusado afirmó ser abogado, luego juez y luego dijo que trabajaba en el edificio. Continuó Thompson, con la voz llena de desprecio. Es una táctica de desvío clásica que vemos en los reincidentes que creen que pueden hablar para salir de la responsabilidad. Desde la galería, los oficiales Rodríguez y Davis intercambiaron miradas de complicidad. Habían escuchado a Thompson contar variaciones de esta historia docenas de veces antes. Diferentes caras, pero la misma narrativa esencial. El sistema siempre creía a los policías por encima de los criminales, especialmente cuando esos criminales se parecían a Marcus Washington. ¿Cuál fue el comportamiento del acusado durante esta interacción?, preguntó la fiscal Walsh, sentando las bases para los cargos de asalto. Cada vez más agitado y amenazante, su señoría insistía en que me arrepentiría de haberlo detenido, que no sabía con quién estaba tratando. Cuando intenté desescalar la situación, explicando los procedimientos de seguridad del juzgado, se volvió físicamente agresivo. Thompson hizo una pausa para crear efecto, dejando que la tensión se acumulara en la sala. La jefa Thompson no tenía idea de que su testimonio confiado estaba, en realidad, cavando su propia tumba más profundamente con cada mentira, creando un registro legal permanente que pronto se convertiría en evidencia crucial en su acusación federal. Thompson estaba en su mejor momento ahora. Su testimonio fabricado fluía como una actuación bien ensayada. Años de procesamientos exitosos le habían enseñado exactamente qué detalles enfatizar, qué emociones proyectar y qué botones presionar para asegurarse de que los jueces y jurados aceptaran su versión de los eventos sin cuestionarla. Jefa Thompson, continuó la fiscal Walsh, ¿puede describir la naturaleza específica de la agresión física del acusado? Absolutamente, su señoría. Después de que el acusado se dio cuenta de que su intimidación verbal no funcionaba, escaló a la violencia física. Me lanzó un puñetazo a la cara, obligándome a bloquear el ataque con mi mano defensiva. Thompson demostró el movimiento para el tribunal, sus movimientos precisos y profesionales. Lo que describía como una acción defensiva era en realidad el brutal revés que había dejado un moretón morado en la mejilla de Marcus. Pero su presentación segura hizo que su versión pareciera creíble. Cuando intenté asegurar sus manos por la seguridad de todos, me pateó las piernas y continuó luchando violentamente. En ese momento, me di cuenta de que estaba lidiando con alguien que representaba una amenaza genuina para la seguridad del juzgado. El juez Parker asintió gravemente, completamente absorto en la narrativa de Thompson. ¿Qué medidas tomó para controlar la situación? Utilicé la fuerza mínima necesaria para someter el comportamiento agresivo del acusado. Su señoría. Aseguré sus manos con las esposas emitidas por el departamento e inmediatamente pedí refuerzos para garantizar la seguridad de todos en el área. Las mentiras de Thompson se volvían más elaboradas y seguras con cada frase. Había descubierto años atrás que la clave para un testimonio policial exitoso era el compromiso con la narrativa, sin importar cuán lejos se desviara de la realidad. Quiero enfatizar ante el tribunal, continuó Thompson, que mostré una contención notable durante este encuentro. El acusado estaba claramente inestable, posiblemente bajo la influencia de sustancias controladas. Un oficial menos experimentado podría haber usado una fuerza mucho más significativa para controlar su comportamiento agresivo.
Marcus casi sonrió ante lo absurdo de las afirmaciones de Thompson. Como juez federal que había presidido cientos de casos de mala conducta policial, reconocía cada elemento de su manual de estrategias estándar. Afirmar que la víctima era agresiva, enfatizar la contención del oficial, sugerir el uso de drogas sin pruebas y presentar la brutalidad como una aplicación profesional de la ley. Jeffa Thompson, intervino el juez Parker. En su opinión profesional, ¿qué motivó el comportamiento del acusado? Los ojos de Thompson brillaron con satisfacción. Este era exactamente el tipo de pregunta que le permitía presentar sus prejuicios como experiencia profesional. Su señoría, en mis 15 años de experiencia en la aplicación de la ley, me he encontrado con este patrón muchas veces. Ciertos individuos creen que tienen derecho a un tratamiento especial, que las reglas no se aplican a ellos. Cuando se enfrentan a una autoridad legítima, recurren inmediatamente a afirmaciones de discriminación o brutalidad policial. Su voz se elevó con indignación justiciera, perfectamente calibrada para apelar al sentido de justicia y orden del juez. Honestamente, es un insulto a las verdaderas víctimas de discriminación. Su señoría, este acusado está tratando de usar problemas sociales serios como un arma para desviar la atención de su propio comportamiento criminal. Sabe que si puede hacer que esto se trate de raza en lugar de sus crímenes reales, podría ser capaz de manipular la simpatía del público. Varias personas en la galería, en su mayoría empleados del juzgado que habían trabajado con Thompson durante años, asintieron de acuerdo. Su narrativa se sentía familiar y cómoda, reforzando sus creencias existentes sobre el crimen, la justicia y el orden social. Thompson sacó su teléfono, deslizando hasta un video que convenientemente comenzaba a mitad de la confrontación. Tengo imágenes parciales aquí, su señoría, aunque desafortunadamente mi cámara corporal experimentó un mal funcionamiento técnico esta mañana. La mentira rodó de su lengua como miel. Thompson había aprendido que afirmar fallos de equipo a menudo era más creíble que no tener evidencia de video en absoluto, y le permitía presentar imágenes cuidadosamente editadas que apoyaban su narrativa mientras ocultaba sus crímenes reales. Sin embargo, este video de teléfono celular muestra claramente el comportamiento combativo del acusado y mi respuesta profesional a su agresión. Marcus sabía que la afirmación de Thompson sobre el mal funcionamiento técnico era completamente falsa. También sabía que las imágenes de su cámara corporal se respaldaban automáticamente en los servidores del condado cada 60 segundos, independientemente de cualquier problema local del equipo. Pero Thompson aparentemente no estaba al tanto de los sistemas de respaldo que pronto expondrían sus mentiras. Oficial Rodríguez, llamó la fiscal Walsh. ¿Puede corroborar el testimonio de la jefa Thompson? La oficial Rodríguez se puso de pie con precisión militar, su uniforme inmaculado y su expresión seria. Sí, señora. Fui testigo de todo el incidente desde aproximadamente 15 metros de distancia. La jefa Thompson manejó la situación con una profesionalidad y contención notables. Marcus observó cómo la red de mentiras se expandía, cada testimonio de apoyo haciendo que la eventual caída de Thompson fuera más devastadora. Rodríguez había sido una de las oficiales que se reía y grababa en su teléfono mientras él era brutalizado, pero ahora se presentaba como una testigo creíble de la profesionalidad de Thompson. El acusado intentaba claramente eludir los protocolos de seguridad, continuó Rodríguez con autoridad practicada. Su comportamiento fue errático y conflictivo desde el momento en que la jefa Thompson se le acercó. Parecía decidido a acceder a áreas restringidas mediante la intimidación y afirmaciones falsas. El perjurio sistemático era asombroso en su alcance y coordinación. 3 oficiales de policía estaban ahora registrados, creando una falsa narrativa sobre el asalto a un juez federal. El juez Parker se inclinó hacia adelante atentamente. ¿Y el presunto asalto a la jefa Thompson? Su señoría, observé personalmente al acusado lanzar un puñetazo a la cara de la jefa Thompson e intentar patearla cuando ella trató de asegurar sus manos por la seguridad de todos. La jefa Thompson mostró una contención increíble al lidiar con un comportamiento tan agresivo.
El perjurio sistemático era asombroso en su alcance y coordinación. 3 oficiales de policía estaban ahora registrados bajo juramento, contando mentiras coordinadas sobre el asalto a un juez federal. Habían transformado su asalto criminal en una heroica aplicación de la ley, su víctima en un criminal peligroso y su perjurio en un testimonio profesional. Pero Marcus sabía algo que ellos no. Cada palabra de su falso testimonio estaba siendo registrada por el taquígrafo del tribunal, creando un registro legal permanente que pronto se convertiría en evidencia crucial en su procesamiento federal por conspiración, perjurio y violaciones de los derechos civiles. Official Davis llamó a la fiscal Walsh a continuación, completando el triunvirato de perjurio que pronto destruiría 3 carreras policiales simultáneamente. ¿Qué observó con respecto a la supuesta posesión de documentos fraudulentos por parte del acusado? La oficial Davis se acercó al estrado de los testigos con la misma confianza ensayada que sus colegas. A sus 32 años, era una oficial veterana que había aprendido rápidamente que apoyar las narrativas de Thompson era esencial para el avance profesional dentro de su departamento. Su señoría, puedo confirmar todo lo que mis colegas han testificado con respecto al comportamiento sospechoso del acusado y el asalto agresivo a la jefa Thompson. Comenzó Davis, su voz con la autoridad de alguien que nunca había sido seriamente cuestionada sobre su versión de los hechos. Pero quiero centrarme específicamente en la evidencia que sugiere que esto fue una conspiración criminal premeditada en lugar de un incidente espontáneo. Las cejas del juez Parker se alzaron con interés. La sugerencia de premeditación afectaría significativamente la sentencia si Marcus fuera condenado, potencialmente añadiendo años a cualquier pena de prisión. El acusado llevaba lo que parecía ser una sofisticada colección de documentos legales falsificados. Continuó Davis, señalando la mesa de pruebas donde se había exhibido el contenido del maletín de Marcus. Expedientes de casos, memorandos judiciales, correspondencia administrativa, materiales a los que solo el personal del tribunal tendría acceso legítimo. Marcus quiso reírse de la ironía cósmica. Davis estaba describiendo sus propios expedientes, sus propias órdenes judiciales, su propia correspondencia y administrativa como documentos falsificados. La mujer era tan ignorante de los procedimientos básicos del juzgado que no podía reconocer materiales judiciales auténticos cuando estaban directamente frente a ella. En mi opinión profesional, continuó Davis, el acusado planeaba claramente hacerse pasar por personal del tribunal o intentar algún tipo de esquema de fraude sofisticado. La calidad de estas falsificaciones sugiere recursos y preparación significativos. Thompson asintió con aprobación desde la mesa de la fiscalía. Davis estaba superando las expectativas, añadiendo capas de criminalidad que harían la situación de Marcus aún más desesperada y su eventual castigo más severo. Oficial Davis, intervino el juez Parker, ¿qué elementos específicos de estos documentos despertaron su sospecha? Davis tomó uno de los expedientes auténticos de Marcus, sosteniéndolo como evidencia contaminada. Su señoría, este documento contiene información sensible sobre casos judiciales pendientes, incluyendo deliberaciones judiciales confidenciales y comunicaciones privadas entre abogado y cliente. Ningún ciudadano común tendría acceso a materiales como este. El documento que Davis sostenía contenía las propias notas manuscritas de Marcus de un caso que había precedido la semana anterior. Su sello judicial era claramente visible en el membrete. Su firma era auténtica y los números de caso correspondían a entradas legítimas en la base de datos del tribunal. Pero el prejuicio de Davis le impedía reconocer los signos obvios de autenticidad. Vio lo que esperaba ver: un hombre negro con documentos fraudulentos en lugar de un juez federal con materiales legítimos. Además, continuó Davis, animándose con su invención, el comportamiento del acusado cuando se le confrontó sobre estos documentos fue consistente con alguien que sabía que estaba involucrado en una actividad criminal. Se volvió evasivo cuando se le preguntó sobre su origen y se negó a explicar cómo había obtenido materiales tan sensibles. Marcus en realidad había intentado varias veces explicar que los documentos eran auténticos y que tenía acceso legítimo a ellos
a través de su posición como juez federal, pero Thompson se había negado a examinar sus credenciales o escuchar sus explicaciones antes de iniciar su asalto. La sofisticación de este esquema de fraude, concluyó Davis, sugiere que el acusado puede ser parte de una organización criminal más grande que tiene como objetivo el sistema judicial. Recomiendo que este tribunal considere las implicaciones más amplias de sus acciones al determinar el castigo apropiado. La fiscal Walsh sonrió con satisfacción mientras se preparaba para cerrar el caso del Estado. El testimonio había superado sus expectativas, pintando un cuadro de un criminal peligroso que representaba una amenaza significativa para la seguridad del juzgado y la integridad judicial. Su señoría, anunció Walsh con confianza, el Estado cree que la evidencia demuestra claramente no solo un comportamiento criminal individual, sino un ataque coordinado a los cimientos de nuestro sistema de justicia. El intento del acusado de enmarcar esto como un problema de derechos civiles es obviamente una estrategia de defensa calculada diseñada para distraer de la naturaleza grave de sus crímenes. Thompson se permitió un momento de orgullo silencioso. Así era exactamente como se suponía que debían ir estos casos. Testimonio policial, profesional, evidencia creíble, y un acusado que no tenía una defensa realista contra la autoridad combinada de 3 oficiales juramentados. No tenía idea de cuán completamente equivocada estaba a punto de demostrarse que estaba. Oficial Thompson, dijo el juez Parker, ¿hay algo más que le gustaría agregar a su testimonio antes de que escuchemos al acusado? Thompson no pudo resistir un último momento de triunfo. Se levantó lentamente, con el pecho hinchado de autoridad justiciera, y se dirigió al tribunal con la confianza de alguien que nunca había rendido cuentas por sus acciones. Solo que incidentes como este nos recuerdan por qué necesitamos una aplicación de la ley fuerte, su señoría. Algunas personas solo entienden la autoridad cuando está respaldada por la fuerza. El acusado aprendió hoy que las acciones tienen consecuencias. Y espero que este tribunal envíe un mensaje claro de que los ataques a las fuerzas del orden y al sistema judicial no serán tolerados. No tenía idea de cuán proféticas resultarían ser esas palabras, ni de que acababa de pronunciar su propio epitafio como oficial de la ley. La trampa estaba puesta. Las mentiras estaban registradas. Y Marcus Washington estaba a punto de desatar la reversión más devastadora en la historia del juzgado. El Estado concluye su caso contra este acusado, anunció la fiscal Walsh con suprema confianza. La evidencia muestra claramente allanamiento criminal, asalto a oficiales de policía, resistencia al arresto e intento de fraude. Recomendamos la pena máxima para enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de atacar a las fuerzas del orden. Mientras Thompson bajaba del estrado de los testigos, cruzó la mirada con Marcus una última vez. La sonrisa de suficiencia que le dedicó fue un gesto de dominio completo, victoria total y confianza absoluta en que se había hecho justicia. Sería el último momento de triunfo en toda su carrera. El juez Parker se ajustó las gafas y miró hacia la mesa del acusado con la expresión cansada de alguien que se prepara para escuchar mentiras desesperadas de un criminal convicto. El acusado puede ahora presentar su declaración, aunque debo señalar que la evidencia en su contra parece bastante sustancial. Marcus Washington se levantó lentamente de su silla, las esposas tintineando suavemente mientras se movía. A pesar del moretón morado en su mejilla y el estado desaliñado de su ropa por el asalto de Thompson, se comportaba con una dignidad inconfundible que hizo que varias personas en la sala se sintieran incómodas. Algo en su presencia era diferente de los acusados típicos que aparecían en esta sala. Su postura era erguida, pero no defensiva. Su expresión era tranquila, pero no resignada, y su voz tenía una autoridad que parecía llenar toda la habitación. «Gracias, su señoría», dijo en voz baja, sus palabras con un peso que hizo que el juez Parker levantara la vista de sus notas con repentina atención. «Agradezco la oportunidad de abordar estas acusaciones». Había algo en su tono que era inesperado, profesional de una manera que no coincidía con la narrativa que se había presentado. Su dicción era precisa, su gramática impecable,
y su porte sugería a alguien que estaba cómodo dirigiéndose a los tribunales en lugar de ser juzgado por ellos. Primero, continuó Marcus, su voz adquiriendo la cadencia medida de alguien completamente familiarizado con los procedimientos legales. Quiero aclarar varias imprecisiones fácticas en el testimonio de la jefa Thompson. Sus ojos recorrieron metódicamente la sala, posándose en cada persona que había apoyado las mentiras de la oficial. La calidad de su discurso, la precisión de su lenguaje, la confianza en su porte. Nada coincidía con el perfil del criminal desesperado que Thompson había descrito. Según su declaración, yo estaba allanando una propiedad del gobierno. Sin embargo, estaba caminando en una acera pública, acercándome a la entrada principal de este juzgado aproximadamente a las 8:47 a.m. Se giró ligeramente, dirigiéndose directamente al juez Parker con el tipo de autoridad natural que lo hizo inclinarse hacia adelante inconscientemente. Su señoría, estoy seguro de que está familiarizado con el fallo de la Corte Suprema en Hague contra el Comité de Organización Industrial, que establece claramente que las aceras públicas adyacentes a edificios gubernamentales son foros públicos tradicionales donde los ciudadanos tienen el derecho constitucional de estar presentes. Los dedos del taquígrafo del tribunal se detuvieron a mitad de la frase. Este no era el arrebato emocional y divagante que esperaban de alguien que enfrenta cargos criminales graves. Su cita era precisa, su razonamiento legal era sólido, y su entrega era la de alguien que había pasado años argumentando derecho constitucional. Además, continuó Marcus, la jefa Thompson testificó que yo llevaba documentos sospechosos y sugirió que estaba involucrado en un robo de identidad. Me gustaría examinar esa afirmación más de cerca. Gesticuló hacia la mesa de pruebas donde se habían recogido sus papeles esparcidos, su movimiento elegante a pesar de las esposas que restringían su movimiento. Esos documentos son, de hecho, materiales legales auténticos. Específicamente, incluyen expedientes de casos pendientes, memorandos judiciales y correspondencia administrativa, a todo lo cual tengo acceso legítimo en mi capacidad profesional. La expresión del juez Parker estaba cambiando de despectiva a preocupada. ¿Capacidad profesional? ¿Y cuál es exactamente su profesión, señor? Marcus hizo una pausa, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca que hizo que Thompson sintiera el primer escalofrío de miedo genuino recorriéndole la espalda. La jefa Thompson no tenía idea de que su acusación segura estaba a punto de convertirse en la base de su propia destrucción, pero Marcus sabía exactamente lo que venía a continuación. Washington. Señor Washington, y creo que llegaremos a mi historial profesional en breve, su señoría. La confianza en su voz, la terminología legal que usaba con perfecta precisión, la forma en que se comportaba a pesar de las esposas, nada coincidía con las suposiciones de Thompson sobre quién se suponía que era. Su señoría, si puedo continuar, dijo Marcus, su voz adquiriendo la inconfundible autoridad de alguien que había pasado décadas dando órdenes en salas de audiencias en lugar de recibirlas. La jefa Thompson también testificó que me volví verbalmente agresivo y usé lenguaje soez durante nuestro encuentro. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara en la silenciosa sala. Me gustaría abordar esa afirmación invocando mi derecho de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio con respecto a cualquier declaración que pude haber hecho durante el presunto incidente. Sin embargo, señalaré que cualquier declaración que hice fue en respuesta directa a ser agredido físicamente sin provocación, advertencia o justificación legal. La joven asistente legal en la última fila se enderezó. Algo en la voz de este hombre, sus gestos, su dominio natural del procedimiento legal, le resultaba familiar de una manera que la hacía sentir cada vez más incómoda. Ahora, con respecto a la afirmación de la jefa Thompson de que su cámara corporal funcionó mal, continuó Marcus, y ahora había acero en su voz que hizo que varios oficiales del tribunal se movieran nerviosamente. Su señoría, estoy seguro de que conoce las reglas federales de evidencia, particularmente la regla 106, que permite la introducción de resúmenes completos
cuando se trata de registros electrónicos voluminosos. El juez Parker se inclinaba hacia adelante ahora, su expresión cambiando del aburrimiento rutinario a una profunda preocupación, mientras comenzaba a darse cuenta de que este no era un caso típico. Tengo razones para creer que existe evidencia exhaustiva de video y audio del incidente de esta mañana y que se pondrá a disposición de este tribunal a través de los canales legales adecuados. La cara de Thompson comenzaba a perder color. Su sonrisa de suficiencia se desvanecía mientras comenzaba a entender que algo iba muy mal con lo que debería haber sido una condena de rutina. ¿A qué tipo de evidencia se refiere?, preguntó el juez Parker, su voz tensa por la creciente aprensión. Los ojos de Marcus brillaron con algo que parecía una satisfacción apenas contenida. Su señoría, este juzgado tiene una amplia cobertura de cámaras de seguridad, incluyendo cámaras digitales de alta definición, posicionadas a intervalos de 4.5 metros a lo largo del acceso principal, todas conectadas a sistemas de grabación centralizados con protocolos de respaldo automático. Thompson sintió que se le caía el estómago al darse cuenta de que había olvidado por completo las cámaras de seguridad del juzgado en su prisa por controlar la narrativa a través de un falso testimonio. Además, continuó Marcus con una precisión devastadora, el condado mantiene sistemas de respaldo automático para todas las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales, cargadas a un almacenamiento seguro en la nube cada 60 segundos, independientemente de cualquier mal funcionamiento local del equipo. Su voz estaba adquiriendo el tono de alguien que da una conferencia sobre procedimiento legal a estudiantes que deberían haber sabido más. Me gustaría solicitar formalmente que este tribunal emita una orden de preservación inmediata para todos los datos de vigilancia electrónica de esta mañana, entre las 8:45 y las 9:15 a.m., incluyendo, pero no limitado a, las imágenes de seguridad del juzgado, los archivos de respaldo de las cámaras corporales de los oficiales y cualquier grabación de teléfono móvil que pudiera haber sido realizada por el personal de las fuerzas del orden presente en la escena. La fiscal Walsh se levantó abruptamente, su confianza evaporándose al darse cuenta de que el caso se estaba saliendo de su control. Objeción, su señoría. El acusado no puede simplemente hacer demandas probatorias sin una representación legal adecuada. Marcus se giró para enfrentar a la fiscal con una mirada que hizo que Walsh diera un paso involuntario hacia atrás. Había algo en los ojos de Marcus que sugería que era mucho más peligroso de lo que nadie en la sala se había dado cuenta. Su señoría, los acusados que se representan a sí mismos tienen el derecho constitucional fundamental de presentar pruebas en su propia defensa bajo la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Además, Brady contra Maryland establece claramente la obligación afirmativa de la Fiscalía de preservar evidencia potencialmente exculpatoria. El silencio en la sala se estaba volviendo ensordecedor. Así no era como solían proceder estos casos. Además, continuó Marcus, su voz ganando fuerza y autoridad con cada palabra, Giglio contra Estados Unidos requiere la divulgación de cualquier evidencia que pueda impugnar la credibilidad de los testigos de la Fiscalía, particularmente los oficiales de la ley que puedan haber proporcionado un falso testimonio bajo juramento. El juez Parker se aclaró la garganta nerviosamente. Señor Washington, parece inusualmente familiarizado con el procedimiento legal complejo y el derecho constitucional. ¿Tiene formación legal formal? La sonrisa de Marcus se hizo más pronunciada, aunque no llegó a sus ojos. Tengo algo de experiencia con el sistema judicial, su señoría. Su respuesta fue cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillaron con algo que parecía casi diversión ante la ironía cósmica de la situación. Caminó tanto como las esposas le permitieron hasta la mesa de pruebas y señaló sus pertenencias esparcidas con el tipo de autoridad natural que hizo que todos en la sala se sometieran inconscientemente a sus movimientos. Su señoría, también me gustaría abordar la caracterización de la jefa Thompson de mi presencia en este juzgado como sospechosa o no autorizada. Marcus señaló un documento específico entre los papeles esparcidos en la mesa de pruebas, su movimiento preciso a pesar de las restricciones
que limitaban su movilidad. Este es mi calendario judicial diario, que muestra claramente que tenía programado que tenía programado comparecer en este edificio por asuntos judiciales legítimos a partir de las 9 a.m. de esta mañana. El alguacil Henderson, un hombre corpulento que había trabajado en este juzgado durante 18 años, de repente se quedó muy quieto. Estaba mirando a Marcus con creciente reconocimiento y horror, su rostro palideciendo mientras las implicaciones de lo que estaba presenciando comenzaban a calar en él. La jefa Thompson testificó que afirmé ser alguien importante, continuó Marcus, su voz con la autoridad medida de alguien acostumbrado a controlar los procedimientos judiciales. Me gustaría aclarar que nunca hice tales afirmaciones específicas durante nuestro breve encuentro. Hizo una pausa, examinando la sala con el tipo de presencia imponente que hizo que todos se enderezaran inconscientemente en sus asientos. Sin embargo, intenté repetidamente mostrarle a la jefa Thompson mi identificación oficial, que ella se negó a examinar antes de iniciar su asalto físico no provocado. Thompson estaba sudando ahora, su comportamiento seguro resquebrajándose mientras comenzaba a darse cuenta de que algo iba terriblemente mal con lo que debería haber sido un caso de rutina que resultara en una condena fácil. Su señoría, dijo Marcus, su voz adquiriendo el tono de alguien que entrega información crucial a un tribunal. Tengo en mi poder, a pesar de la violenta interferencia de la jefa Thompson, documentación que establecerá concluyentemente tanto mi verdadera identidad como mi razón completamente legítima para estar en este juzgado esta mañana. La tensión en la sala se estaba volviendo insoportable. Todos podían sentir que estaban presenciando algo sin precedentes, aunque la mayoría aún no entendía exactamente qué estaba sucediendo. El juez Parker comenzaba a verse claramente incómodo. ¿A qué tipo de documentación específica se refiere? Marcus metió la mano con cuidado en el bolsillo de su chaqueta, moviéndose lenta y deliberadamente para no sobresaltar a nadie en la sala cada vez más tensa. Mi pase de estacionamiento judicial oficial, emitido por la oficina administrativa de este juzgado y actualizado anualmente. Mi tarjeta de acceso al edificio programada con mi código de entrada personal a la Cámara Judicial y autorización de seguridad biométrica, y mi identificación judicial federal. El alguacil Henderson se levantó de repente, con el rostro pálido al reconocer al hombre que había visto todos los días durante los últimos 8 años, caminando por estos mismos pasillos, entrando en las mismas cámaras, presidiendo la misma sala donde ahora se sentaba como acusado. Su señoría, dijo Marcus en voz baja, su voz con el inconfundible tono de alguien acostumbrado a dar órdenes en salas de audiencias en lugar de recibirlas. Creo que ha habido un malentendido significativo sobre a quién exactamente agredió la jefa Thompson esta mañana. Levantó una cartera de credenciales de cuero e incluso desde el otro lado de la sala, el sello judicial federal dorado era claramente visible para todos en la sala. Quizás deberíamos hacer un receso para que las identificaciones adecuadas puedan ser verificadas a través de los canales oficiales, sugirió. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había hecho sugerencias procesales similares miles de veces antes. El juez Parker miró la cartera de credenciales, luego el rostro de Marcus, y luego al alguacil Henderson, que asentía sombríamente en confirmación de sus peores temores. El color había desaparecido por completo del rostro de Thompson mientras comenzaba a comprender la magnitud de lo que había hecho. Sus manos temblaban, su respiración se volvía dificultosa y su carrera pasaba ante sus ojos. La corte hará un receso de 15 minutos, dijo el juez Parker con voz ronca, apenas audible en el silencio atónito. Cuando el mazo cayó con un sonido como un trueno, Thompson sintió que todo su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Cualquiera que fuera el juego que pensaba que estaba jugando, estaba comenzando a darse cuenta de que podría no haber entendido las reglas en absoluto. Durante el receso de 15 minutos, el juzgado bullía con una energía nerviosa que se extendió como un reguero de pólvora por cada pasillo, oficina y cámara. La noticia viajó en susurros al principio,
luego en llamadas telefónicas cada vez más frenéticas y mensajes de texto urgentes. En una pequeña sala de detención adyacente a la sala de audiencias, Marcus se sentó tranquilamente mientras el alguacil Henderson buscaba a tientas sus llaves, sus manos temblando mientras la realidad completa de la situación lo golpeaba como un golpe físico. Juez Washington, susurró, su voz espesa de horror e incredulidad. Dios mío, juez Washington, lo siento mucho. No lo reconocí en ropa de civil, y cuando lo trajeron así, su voz se apagó mientras luchaba por comprender cómo el respetado juez federal con el que había trabajado durante años había terminado esposado en una celda de detención. Está bien, Henderson, respondió Marcus suavemente, su voz con la misma autoridad gentil que había escuchado en su sala innumerables veces. Usted no fue parte del asalto de la Jeffa Thompson, pero necesito que haga algo muy importante por mí. Lo que sea, su señoría, absolutamente lo que sea. Marcus lo miró directamente a los ojos con el tipo de mirada firme que había intimidado a innumerables acusados durante sus 25 años de carrera. Necesito que vaya a mis aposentos en silencio y me traiga mi toga judicial, la negra con el ribete dorado que uso para los procedimientos formales. Hizo una pausa para enfatizar. Y Henderson, traiga también mi mazo ceremonial, el grabado de mi ceremonia de nombramiento federal. Henderson asintió vigorosamente y salió corriendo, dejando a Marcus solo con sus pensamientos mientras se preparaba para el procedimiento judicial más importante de toda su carrera. Henderson regresó con una funda de ropa y una pequeña caja de madera, su rostro aún pálido por el shock y una ira apenas controlada por lo que le habían hecho al juez al que había servido fielmente durante años. Su toga, su señoría y su mazo ceremonial. Marcus se levantó y abrió la funda con cuidado deliberado, revelando la fluida toga judicial negra que había sido su armadura y autoridad durante más de 2 décadas. Al ponérsela sobre su ropa de civil, sintió que comenzaba la profunda transformación. El ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar, y sería rápido, exhaustivo y absolutamente devastador. ¡Todos de pie! La voz de Henderson retumbó en la sala con una autoridad que hizo que todos se pusieran firmes de inmediato. La galería abarrotada se levantó como un solo hombre, pero lo que sucedió a continuación quedaría grabado en sus memorias para siempre. La sesión se reanuda, el honorable juez Marcus Washington presidiendo. Las palabras golpearon la sala como un rayo de justicia divina. La jefa Thompson, que se había estado apoyando casualmente contra la mesa del fiscal, se puso rígida, como si la hubiera alcanzado un rayo. El juez Parker, todavía sentado en lo que ahora se daba cuenta de que no era su silla, se puso pálido como la muerte y comenzó a recoger frenéticamente sus papeles. La boca de la fiscal Walsh se abrió de par en par por el shock, sus expedientes cuidadosamente preparados esparciéndose por el suelo, mientras la magnitud total de la situación se derrumbaba sobre ella como un maremoto. Marcus Washington entró por la puerta de la cámara del juez, vistiendo su toga judicial completa, con el ribete dorado que atrapaba las luces del techo. Se movió con el paso majestuoso y medido de alguien que había recorrido ese camino miles de veces antes, su mazo ceremonial firmemente sujeto en su mano derecha. El silencio era absolutamente completo. Ni una sola persona en la sala abarrotada se atrevía a respirar. Ocupó su lugar detrás del estrado, su estrado, y se sentó lentamente, deliberadamente, con el tipo de dignidad controlada que hizo que todos entendieran que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de la jurisprudencia estadounidense. Sus ojos recorrieron metódicamente la sala, captando cada rostro conmocionado, cada mandíbula caída, cada persona que finalmente comenzaba a comprender la magnitud cósmica de lo que acababa de suceder. Jeffa Thompson, dijo en voz baja, su voz con todo el peso de la autoridad judicial federal que se había estado acumulando durante 25 años. Puede permanecer de pie. Thompson parecía que iba a vomitar, desmayarse, o ambas cosas simultáneamente. Su rostro había pasado del rojo al blanco y al verde en el lapso de 30 segundos. El sudor perlaba su frente,
mientras toda su vida se derrumbaba a su alrededor. Su señoría, tartamudeó el juez Parker, levantándose de su silla con la urgencia desesperada de alguien que intenta escapar de un desastre natural. Nosotros, no, quiero decir, juez Parker, interrumpió Marcus, su tono seco, pero no cruel. Gracias por manejar mi sala durante mi inesperado retraso. Puede regresar a su propia lista de casos de inmediato. Me encargaré de este asunto a partir de aquí. Parker prácticamente salió corriendo de la sala, su toga ondeando detrás de él como si estuviera siendo perseguido por la encarnación misma de la justicia. Marcus volvió su atención a Thompson, que ahora temblaba visiblemente, sus piernas apenas capaces de sostener su peso, mientras el horror total de su situación se volvía innegablemente claro. Jefa Thompson, continuó, su voz firme y controlada con la precisión de alguien que había dictado miles de veredictos. Hace aproximadamente 2 horas, usted testificó bajo juramento en esta sala. ¿Recuerda su testimonio? La boca de Thompson se abrió y se cerró como un pez ahogándose en el aire, sin que ningún sonido emergiera de sus cuerdas vocales paralizadas. Permítame refrescarle la memoria, continuó Marcus con una calma devastadora, ya que cada palabra que pronunció fue registrada por nuestro taquígrafo judicial y ahora es parte del registro legal permanente. Sacó una transcripción que se había preparado durante el receso. Sus movimientos eran deliberados y controlados. Usted declaró, y cito, exactamente, esta gente siempre dice ser abogados, jueces, senadores, cualquier cosa para evitar la responsabilidad. ¿Recuerda haber dicho eso bajo juramento, Jeff Thompson? Thompson asintió débilmente, sus piernas temblando tan violentamente que apenas podía permanecer de pie. También testificó que yo era, y cito, otro caso de asistencia social buscando una limosna, y que había visto, y cito, este manual de jugadas antes. ¿Es eso correcto? La sala estaba tan silenciosa que el zumbido del aire acondicionado sonaba como el rugido de una tormenta que se acerca. La voz de Marcos se volvió más fría, más precisa, llevando el peso de la autoridad constitucional que podía destruir vidas con una sola palabra. Y quizás lo más memorable, Jeff Thompson, usted declaró bajo juramento que gente como yo necesita aprender que, y cito sus palabras exactas, las acciones tienen consecuencias. ¿Recuerda esa pieza particular de sabiduría? Las rodillas de Thompson se doblaron ligeramente y tuvo que agarrarse a la mesa del fiscal para no derrumbarse por completo. Marcus buscó debajo de su estrado y sacó una tableta, sus movimientos deliberados y metódicos. La tecnología representaba la diferencia entre el viejo mundo de autoridad sin control de Thompson y la nueva realidad de responsabilidad absoluta. Jefa Thompson, me gustaría mostrarle algunas pruebas que han llegado a mi atención durante nuestro breve receso. Giró la pantalla de la tableta hacia la sala y el mundo de Thompson explotó en 1 millón de pedazos. Estas son imágenes de la cámara de seguridad número 7 del juzgado, que mantiene una vista de alta definición sin obstrucciones de nuestra entrada principal, grabando continuamente en un almacenamiento digital seguro. La sala observó con absoluto horror cómo los eventos de la mañana se desarrollaban en la pantalla con una claridad cristalina. Ahí estaba Marcus caminando tranquilamente hacia el juzgado con su ropa de civil, llevando su maletín con dignidad profesional. Ahí estaba Thompson, emergiendo como un depredador para bloquear su camino. Su voz, clara como el cristal, llenó la sala a través de los altavoces de la tableta. Otro matón, tratando de colarse en lugares a los que no pertenece. Varias personas jadearon audiblemente ante el odio desnudo en sus palabras. El video continuó con una claridad horrible, mostrando el asalto no provocado de Thompson con un detalle vívido e innegable. Cada persona en la sala observó cómo la palma abierta de Thompson golpeaba la cara de Marcus con tal fuerza que su cabeza se giró bruscamente. El sonido del impacto fue claramente audible, haciendo que varios espectadores se estremecieran con dolor simpático. Jefa Thompson, dijo Marcus, pausando el video en el momento del impacto. ¿Ve alguna agresión verbal por parte del acusado en estas imágenes? ¿Alguna grosería? ¿Alguna amenaza que justifique este asalto?
Thompson permaneció en silencio, su carrera y su vida desintegrándose ante sus ojos con cada segundo que pasaba. Continuemos viendo, dijo Marcus, reanudando el video. La sala fue testigo de cómo Thompson agarraba a Marcus por el cuello y lo estrellaba contra la pared del juzgado con una fuerza brutal. Basura como tú no pertenece a lugares civilizados. Las propias palabras de Thompson, pronunciadas con veneno y odio, resonaron en la sala como el clavo en el ataúd de su carrera. Varios empleados del juzgado se levantaron y salieron disgustados, incapaces de ver más de la brutalidad sistemática. Ahora, continuó Marcus con una precisión devastadora, examinemos su afirmación de que su cámara corporal funcionó mal esta mañana. Deslizó a un nuevo archivo de video y el rostro de Thompson se puso completamente blanco. Estas son imágenes de respaldo de su propia cámara corporal, cargadas automáticamente al sistema de almacenamiento seguro en la nube de nuestro condado cada 60 segundos. Un sistema que aparentemente olvidó que existía, Jeff Thompson. El nuevo video comenzó a reproducirse, y la voz de Thompson llenó la sala de nuevo. Pero esta vez el audio era aún más condenatorio porque capturaba sus pensamientos y motivaciones privadas. Mira a este pedazo de basura engreído. Creyendo que puede entrar en mi juzgado como si nada, gruñó la voz de Thompson a través de los altavoces. Esta gente necesita aprender su lugar. Es hora de enseñar otra lección. El racismo sistemático en su comentario privado era asombroso por su franqueza y brutalidad. Esto no era solo fuerza excesiva, era un crimen de odio capturado con perfecta claridad digital. Oficial Rodríguez, oficial Davis, llamó Marcus, su voz con la autoridad de alguien que acababa de presenciar un perjurio cometido en su propia sala. Ambos testificaron bajo juramento que la jefa Thompson manejó esta situación con una profesionalidad notable. ¿Les gustaría revisar esas declaraciones ahora? Ambos oficiales ya se estaban acercando a la salida, sus testimonios confiados revelados como un perjurio obvio por la evidencia del video. Y aquí, dijo Marcus, avanzando la grabación para mostrar el asalto de Thompson desde la perspectiva de su propia cámara corporal, podemos observar claramente el momento en que la jefa Thompson cometió un asalto grave contra un juez federal mientras intentaba desempeñar sus deberes constitucionales. Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un largo momento, cada sílaba con el peso de la ley federal. Juez federal, Jeff Thompson, no un caso de asistencia social, no un criminal, no un intruso, un juez federal nombrado por el presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Senado de los Estados Unidos. Las rodillas de Thompson finalmente cedieron por completo y se derrumbó en la silla del fiscal, su cuerpo temblando con la magnitud de su comprensión. Pero esperen, dijo Marcus, su voz adquiriendo un tono casi conversacional que hizo la tensión aún más insoportable. Hay evidencia adicional que me gustaría que el tribunal considerara. Abrió un nuevo archivo en su tableta y Thompson supo que su destrucción estaba a punto de ser aún más completa. Este es el audio de la cámara corporal del oficial Davis, que aparentemente funcionaba perfectamente esta mañana, mientras la suya supuestamente funcionaba mal. Una nueva voz llenó la sala. El oficial Rodríguez hablando con Davis mientras Thompson agredía a Marcus. La jefa realmente se está desahogando con este. ¿Crees que en realidad es alguien importante, como sigue diciendo? La voz de Davis respondió con crueldad casual. Nah, hombre, míralo. Thompson sabe lo que hace, probablemente solo otro caso de asistencia social tratando de estafar al sistema. Más risas de los oficiales mientras veían a su superiora brutalizar a un juez federal. Su conversación revelaba el racismo casual que impregnaba todo su enfoque de la aplicación de la ley. Los pocos espectadores que quedaban en la galería miraban a Thompson con una repulsión no disimulada. La mujer que una vez habían respetado como una profesional de la ley se revelaba como una criminal y una racista cuyas acciones habían avergonzado a todo el sistema de justicia. Jeff Thompson, dijo Marcus, dejando su tableta con finalidad. Me preguntó antes si tenía alguna verificación de empleo para probar mi derecho a estar en este juzgado. Señaló el sello judicial federal montado en la pared detrás de su estrado, luego su placa de identificación
Luego el retrato al óleo de él que colgaba en el vestíbulo del juzgado. Bueno, sí tengo una verificación de empleo. He sido el juez federal presidente de este juzgado durante 25 años, Jeff Thompson. Cada caso en el que ha testificado, cada orden que ha solicitado, cada registro que ha realizado en esta jurisdicción ha estado bajo mi autoridad constitucional directa. Thompson finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro. Su señoría, yo no sabía. Los ojos de Marcus brillaron con una furia controlada. No sabía porque no se molestó en mirar Jeff a Thompson. Vio a un hombre negro e hizo suposiciones basadas en su propio prejuicio y odio. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a apenas un susurro, pero con suficiente autoridad para llenar toda la sala. Pero hay algo más que no sabía Jeff Thompson. La sala contuvo la respiración colectivamente. El ajuste de cuentas estaba a punto de alcanzar su devastador clímax. Durante los últimos 10 meses, continuó Marcus, su voz ganando fuerza y autoridad con cada palabra, he estado llevando a cabo una investigación federal exhaustiva sobre patrones de mala conducta y sesgo racial en este departamento de policía, trabajando directamente con la División de Derechos Civiles del FBI y el Departamento de Justicia. El rostro de Thompson se volvió completamente ceniciento cuando el alcance total de su situación quedó claro. El incidente de esta mañana no fue aleatorio, Jeff Thompson. Ha estado bajo vigilancia federal y acaba de proporcionarnos la evidencia más perfecta, inequívoca e innegable de violaciones criminales de los derechos civiles que cualquier fiscal podría desear. Levantó su mazo ceremonial y lo sostuvo ante él. Las palabras grabadas, la justicia es ciega, pero lo ve todo, captaron las luces de la sala. Jefa Thompson, usted dijo que las acciones tienen consecuencias. Tenía toda la razón en eso. Marcus se puso de pie, su toga judicial ondeando a su alrededor mientras se preparaba para dictar el veredicto más importante de su carrera. Basado en la evidencia presentada en esta sala, evidencia que salió de su propia boca, sus propias acciones, su propia cámara, la encuentro culpable de asalto en primer grado, un delito grave que conlleva una sentencia máxima de 15 años en una prisión estatal. Las palabras golpearon a Thompson como golpes físicos, cada cargo destruyendo otra pieza de su futuro. La encuentro culpable de asalto a un oficial judicial federal, un delito federal que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal. El abogado de Thompson, llamado apresuradamente durante el receso, cerró los ojos y se llevó la cabeza a las manos, ya calculando las décadas que su cliente pasaría tras las rejas. La encuentro culpable de privación de los derechos civiles bajo el amparo de la ley, un delito federal castigado con hasta cadena perpetua cuando la violación implica intento de secuestro y asalto. Con cada pronunciamiento, Thompson parecía encogerse aún más en su silla, el peso de la justicia federal aplastándola por completo. Y la encuentro culpable de perjurio en primer grado, por su testimonio falso sistemático dado bajo juramento en esta misma sala. Marcus hizo una pausa, dejando que el peso de esos cargos se asentara en la sala como una manta sofocante. Pero Jeff Thompson, este caso nunca se trató realmente de usted personalmente. Usted es simplemente un síntoma de una enfermedad mucho más grande que ha infectado nuestro sistema de justicia durante demasiado tiempo. Se giró para dirigirse a la galería abarrotada, su voz elevándose con la pasión de alguien que había dedicado su vida a la justicia constitucional. Durante demasiado tiempo hemos permitido que los oficiales de policía operen con total impunidad. Durante demasiado tiempo hemos desestimado quejas, ignorado pruebas y pagado acuerdos mientras permitíamos que el abuso continuara sin control. Durante demasiado tiempo hemos dicho a las víctimas de la brutalidad policial que sus experiencias no importan, que su palabra no cuenta, que la justicia no es para ellos. Su voz llenó cada rincón de la sala con autoridad justiciera. Pero ese fracaso sistemático termina hoy. Lo que sucedió en esta sala demuestra más allá de toda duda que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni los oficiales de policía, ni los fiscales, ni los jueces, ni los políticos, nadie.
Thompson finalmente se derrumbó por completo, su cuerpo sacudido por sollozos que resonaron en la silenciosa sala. Lo siento, susurró entre lágrimas. Lo siento mucho. No sabía. Nunca quise que esto sucediera. Marcus la miró con algo que podría haber sido piedad, pero su voz permaneció firme e inflexible. Jeffa Thompson. Su disculpa llega 25 años y un sinnúmero de víctimas demasiado tarde. Su remordimiento solo aparece ahora, porque finalmente fue atrapada por alguien con el poder de hacerla responsable de sus acciones. Levantó su mazo por encima de su cabeza, el símbolo de la justicia preparándose para caer. Pero esto es lo que quiero que entienda. En sus últimos momentos como mujer libre, cada persona que usted brutalizó a lo largo de los años merecía la misma justicia que estoy impartiendo hoy. Cada abuelo al que llamó con insultos raciales, cada adolescente al que le plantó drogas, cada profesional que arrestó por existir en el vecindario equivocado, todos ellos merecen verla rendir cuentas. El mazo se cernió en el aire mientras Marcus pronunciaba sus últimas palabras. Hoy no solo estoy impartiendo justicia para mí, estoy impartiendo justicia para cada persona cuyas quejas fueron desestimadas como infundadas. Estoy impartiendo justicia para cada familia que tuvo que ver a sus seres queridos ser brutalizados mientras el sistema miraba hacia otro lado. Su voz alcanzó su crescendo, llenando la sala con el poder de la autoridad constitucional. Jefa Thompson, usted me dijo esta mañana que supiera mi lugar. Bueno, déjeme decirle exactamente cuál es mi lugar. Mi lugar es asegurar que matones como usted nunca más puedan esconderse detrás de una placa mientras destruyen vidas inocentes. El mazo cayó con un sonido como el estruendo de un trueno, final y absoluto. Jefa Thompson, por la presente es sentenciada a la pena máxima permitida por la ley federal. Cumplirá 40 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en un aplauso que duró 5 minutos completos. La justicia finalmente se había servido, rápida y completa. 6 meses después, los efectos dominó continuaron transformando todo el sistema de justicia. Thompson cumplió su sentencia mientras sus compañeros oficiales enfrentaban cargos federales. El departamento fue puesto bajo supervisión federal. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias con sistemas de respaldo a prueba de manipulaciones. Y el coraje de Marcus inspiró a una nueva generación de defensores de los derechos civiles. Lo más importante, el juzgado donde todo sucedió fue renombrado como el Palacio de Justicia Federal, Justice Marcus Washington, con una placa de bronce conmemorando la mañana que lo cambió todo. Aquí, la justicia finalmente encontró su voz, gracias a todos los que escribieron justicia y compartieron sus ubicaciones con nosotros. Ver a esta comunidad global unida por la responsabilidad y la verdad demuestra que la justicia es un valor humano universal. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete para más historias de coraje triunfando sobre el racismo sistémico. Hasta la próxima, recuerda que nadie está por encima de la ley y que la justicia siempre encuentra un camino.